Hola, hola, ¿cómo estamos? Dale, Joffrey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van los hinchas de fútbol? Todo bien, ¿Bien? la verdad, todo bien. En este horario inusual, como decíamos, para transmitir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás pasando la cuarentena? Bien, bien, bueno, feliz porque volvió el fútbol, ¿no? Después de cuánto, 65 días puede ser, Más de o que no menos. podíamos verlo, disfrutarlo. Tal vez es un poco atípico verlo sin gente, escucharlo también sin el ambiental del público, pero creo que ha Sí. sido un buen reinicio, ¿no? De una Bundesliga que, si no me equivoco, está en la fecha número 26 y que, bueno, ha sido un primer ejemplo para que las ligas más importantes del mundo también se sumen y esto conlleve también a que otras ligas como la del fútbol peruano también puedan retornar en julio, como es lo que más o menos se prevé. Claro, y sobre todo porque no se ha visto un bajo nivel de los jugadores, ¿no? Porque, bueno, se han mantenido y hemos visto un gran partido, el cual fue el Borussia contra Schalke. Sí, pero bueno, hay una diferencia bien marcada, ¿no? De 4-0 que creo que ha sido determinante, ¿no? Y ver un monstruo como Haaland que la verdad Está en el imparable. área es creo que más letal que Lewandowski en su mejor momento. Entonces creo que ha sido una buena expresión de fútbol el día de hoy por parte del Borussia. Pero digamos, también ha habido cosas como, digamos, la ausencia de no saber, de no ver, de no entender por qué Pizarro no va a estar en el arranque, por el tema también de su hija y que ha sido lamentable, digamos, la antesala, ¿no? Que el técnico de Osburgo no pudo estar, digamos, con el equipo porque se fue al supermercado y algunos detalles más, ¿no? Claro, y sobre todo nació una polémica con respecto al partido del Hertha, si no me equivoco, de la Bundesliga, donde celebraron, eh, se había puesto un reglamento en el cual no se podía celebrar entre dos personas el gol, y bueno, ellos lo hicieron, y también nació la polémica en el que, ¿por qué se restringe esto de celebrar con un compañero el gol si en todo momento los jugadores están en contacto en el partido? Sí, lo que hizo Boyata me parece que va a llevar una sanción, o sea, las normas en la Bundesliga son claras y conllevan, digamos, fuertes sanciones. Yo supongo que no lo vamos a volver a ver el próximo partido, porque abrazar al jugador, darle un beso también de celebración, digamos, son cosas Claro. que no son permitidas porque el distanciamiento social por el COVID 2019 es real y se tiene que respetar en el fútbol hoy en día, ¿no? A veces uno, digamos, juega al fútbol en automático, digamos, sabe las normas, sabe el reglamento y le es difícil en la cancha, digamos, poder comportarse de una manera distinta a la cual uno siempre ha estado acostumbrado. Por ejemplo, el fútbol siempre ha sido un juego colectivo, o sea, un juego de celebrarlo Sí. también entre los compañeros, o sea, el que mete el gol no solamente es el héroe o digamos, el gestor de todo, sino también es los que están detrás, los que hacen asistencia, los que generan el pase. Entonces, yo creo que a Boyata se le fue, se le escapó, se le chispoteó, digamos, las normas que se han dado antes del inicio de Bundesliga o reinicio de Bundesliga. Y bueno, lamentablemente va a tener que tener una sanción porque, como dicen, ¿no? Si no es a las buenas, a las malas, pero tienes que aprender a jugar al fútbol con toda esta normativa por la pandemia. Claro, pero, o sea, ¿tú crees que está bien, o sea, está bien planteada esta normativa de no celebrar el gol con un compañero? Porque, como te digo, durante todo momento vemos contacto entre los jugadores en la cancha. Es que esa es la costumbre, ¿no? Esa es la tradición de celebrarlo con Claro, compañeros. Pero hoy en la práctica es una costumbre que no puede usarse en la cancha. Entonces, yo creo que es por garantizar la seguridad y por no darle la vuelta a la norma, ¿no? El ujú, distanciamiento social no solamente está en fútbol, está en todos lados. Y si tú, ponte, estás en casa y vives con el distanciamiento, con el confinamiento, con la cuarentena que no puedes acercarte a tus amigos y a nadie que esté en la calle y ves el fútbol que dos jugadores se están abrazando o cinco jugadores se abrazan, entonces de alguna manera no es cumplir la norma, no estás ahí cometiendo una falta. Entonces, por eso que lo que hizo hoy Boyata ha sido controversial, pero también es para mí lapidario y va a tener una sanción clara, porque en la Bundesliga, digamos, son muy radicales en eso. claro, y justamente, lamentablemente va a tener que pagar, y como tú dices, no, de repente, probablemente no lo veamos el próximo partido con su club. Y justamente hablando de ese tema,
el tema de Pizarro y lo que ahora ha pasado con Farfán, que la hija de Pizarro ha dado positivo en el coronavirus, y también Farfán hoy en día. Sí, bueno, más complicado lo de Pizarro, ¿no? Porque es un jugador que está en la recta final, es su última temporada en Bundesliga, y bueno, pensar que 15 días o digamos de acá a una semana que se le hagan todas las pruebas, porque imagínate, si su hija ha contraído el virus, entonces lo más probable es que él también. Pero eso hay que descartarlo, ¿no? Entonces es lamentable para un jugador que en la Bundesliga lo ha dado todo y es un referente peruano en Europa. Y bueno, lo de Farfán sí sorprende, ¿no? Porque uno dice, Farfán no tiene necesidad de salir a la calle, pueden salir a la calle por él, él tranquilo puede estar en casa, digamos que se estaba recuperando una lesión que yo creo que ya ha sido superada, entonces ya tendría que volver a los entrenamientos, pero sorprende bastante, ¿no? Sorprende bastante lo de Farfán porque no lo tienen a radar que un jugador que esté en casa y que tampoco tenga la necesidad de salir se contagie, pero a veces pasa que hay cuestiones de que Farfán no vive solo. Por ejemplo, en muchas entrevistas habló de que vivía con amigos, ¿no? Entonces, de alguna manera, alguno de sus amigos ha debido salir, ha debido, digamos, no ser tan disciplinado como para evitar contagiarse, evitar las aglomeraciones. La verdad nunca he ido a Rusia, no sé cómo sea, pero ha debido llevar el virus a casa, ¿no? Entonces no creo que Farfán nomás sea el único contagiado, sino todos los que están en esa casa, que es lo más probable, ¿no? Pero una pena por él porque, bueno, tenía que volverse a punto, ahora tiene que esperar, digamos, 15 días a que pase todo esto. Dios quiera que no tenga resultados negativos en el sentido de su salud, ojalá que pueda manejar bien la gripe. Bueno, a mí me parece que es un jugador relativamente joven, fuera de lo deportivo, entonces como persona, como ser humano, entonces ojalá que tenga esa fortaleza. Y bueno, ojalá que no haya complicaciones, es lo que, digamos, a uno más le preocupa. Y bueno, va a pasar por lo menos más de un mes para pensar de que Farfán esté recuperado. Imagínate lo que pasó con Dybala, por ejemplo, ¿no? Dice, a Dybala tuvo que pasar más de un mes para que, se recuperó de la enfermedad y tuvo que hacerse 3, 4, 5 pruebas moleculares para que por fin salga negativo todo y recién diga, bueno, pudo volver a entrenar, ¿no? Complicado Claro. para él. Claro, y se decía que Vidal le había dado positivo 4 veces diferentes en el coronavirus. Y como tú dices, es más complicado para Pizarro el hecho de haber dado que tenga un familiar cercano con el COVID, porque él va a tener que aislarse. Y como ya lo había anunciado, que esta era su última temporada, si no me confundo, en la Bundesliga. En cambio, Farfán tiene tiempo para recuperarse y poder volver al ritmo. Y que también quizás le lleve bien esta para a Farfán para que se recupere de todo, para que ya no haya mucho más toques con lo que venía su lesión. Sí, lógicamente, pero bueno, recuerde que en el equipo de Farfán han cambiado de técnico, ¿no? Sí. Entonces yo supongo que anímicamente ahorita Farfán debe estar muy afectado como futbolista, porque se fue el técnico de confianza, el técnico que lo tenía en el radar, y viene otro que normalmente cuando viene otro técnico cualquier jugador va a ganarse la confianza. Entonces no tengo bien claro el plan para que Lokomotiv vuelva a los entrenamientos. Tampoco tengo clara la fecha porque más está enterado de las ligas de primer mundo, pero yo creo que ojalá se le dé el tiempo a Jefferson Farfán para que pueda superar esta enfermedad, porque lo es, y pueda volver a los entrenamientos, ¿no? Ojalá que en Rusia se alargue. Hoy Rusia es una de los países de mayor infección de Europa, ¿no? O sea, digamos que en estos momentos Rusia y Estados Unidos son las potencias en la economía, en la industria, que están afectadas por la gran cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos, lamentablemente. Entonces, tal vez lo de Rusia va a tener que esperar muchísimo para que se reanude el fútbol, ¿no? Por esta situación, entonces tal vez Farfán tenga el tiempo. Pero bueno, yo creo que igual en la incertidumbre, yo creo que Jefferson debe estar muy afectado porque vino una lesión de casi un año, caer en una enfermedad como el coronavirus que no tiene cura, y con tantas cosas que se habla. Entonces yo creo que ojalá que la familia cercana le dé mucha fortaleza, ¿no? Y también el hincha peruano, ¿no? Es más allá de que Farfán pueda ser cuestionado o no por su rendimiento en la cancha, es un ser humano que merece las oportunidades de vivir como todos. Claro. Bueno,
ya que estamos hablando de las noticias del último minuto, comenzamos a hablar de ti, Jofre. ¿Cómo comienzas con este mundo del periodismo? ¿Cómo comienzas el cariño por esta profesión? Bueno, el mundo del periodismo deportivo para mí comienza cuando de muy niño yo pues seguí de cerca la campaña de Cienciano. Yo te soy honesto, tal vez el fútbol yo lo empecé a jugar muy tarde, o sea, lo empecé a jugar a los 10 años, prácticamente después de que Cienciano sea campeón de la Copa Sudamericana. Antes no, porque digamos yo nací en 92, siempre había el temor de salir a la calle, siempre mis papás me cuidaban mucho. Y después también lo hicieron mis abuelos, entonces era un tiempo donde no era sencillo como antes de la pandemia, digamos, ir al parque, o sea, socializarse, ¿no?, con otros niños, ¿no? Entonces tampoco me han implantado en mi familia el valor del fútbol, así que digamos que no es que a mí el fútbol desde muy niño, eso no fue real, es una confesión que te hago. Pero cuando pasó lo de Cienciano, entonces a mí me llamó poderosamente la atención y empecé a gustarme el fútbol porque Cienciano empezó a lograr grandes resultados en Copa Sudamericana, ganando en Brasil, ganando en Colombia, empatando ante River, y tras de eso había mucha gente, ¿no?, que se emocionaba por las transmisiones que hacía CMD con Jaime en la narración, Fox con el Pollo y con Klos. Entonces uno de niño los escuchaba y se quedaba perplejo, ¿no? O sea, y también admiraba mucho lo que pasaba. Entonces, después vino la Recopa Sudamericana, entonces uno desde ya quería ser como ellos, ¿no? Entonces, esa fue mi principal motivación, y bueno, mucho lo que tuvo que ver la campaña de Cienciano y que fuera campeón. Entonces, a partir de eso, yo recién empecé a jugar al fútbol, y hasta tuve la intención de ser futbolista. Bueno, no me defendía técnicamente bien. Jugué en muchas posiciones delantero porque bueno, en esos momentos yo era uno de los chicos que mayor biotipo tenía a los 10, 12 años, pero después los chicos me fueron superando en tamaño. Entonces como no era técnico, entonces me mandaron al arco, ¿no? Entonces en el colegio hasta tuve la posibilidad de defender a mi colegio en torneos intercolegiales y todo el tema, ¿no? Pero digamos desde ya me gustaba el fútbol bastante, y no me perdía ningún bloque deportivo, no me perdía ningún programa deportivo. Siempre estaba de cerca de todo lo que ocurría, ¿no? Entonces escuchaba la radio Full Deporte, o sea, esperaba cualquier programa de radio para escucharlo, o sea, y ya me volví pasional en el fútbol y también en el periodismo deportivo, ¿no? Claro. Y bueno, así empezó, digamos, la pasión. Claro, ¿en dónde estudiaste periodismo deportivo? Periodismo deportivo no, yo soy comunicador social. Yo estudié la carrera en la San Antonio del Cusco, y estudié y terminé, digamos, hasta el bachillerato en la UCB, aquí en Lima Norte, ¿no?, que es por donde radico. Y bueno, en el colegio estudié en el Colegio de Ciencias, ¿no?, el glorioso Colegio Nacional de Ciencias, que es el colegio más importante de la ciudad, un colegio nacional, y que, bueno, es un colegio donde nace Cienciano, ¿no?, curiosamente. Claro. Bueno, entonces desde los 10 años de en adelante empezó mi pasión. Empecé a seguir todo eso. Entonces al año siguiente yo me enteré que había alguna escuela de locutores por la ciudad, y yo le pedí a mis tíos, bueno, que eran los que me velaban por mí, que me den la posibilidad de estudiar, ¿no? Y decían que era una carrera, un curso de locución que duraba 6 meses, un año, ¿no? Así lo vendían, pero costaba muy caro, ¿no? Entonces yo no tuve la posibilidad de que de mi familia tenga tanto dinero. Entonces era un esfuerzo grande. Pero ya en tercero de secundaria, más o menos cuando tendría 14 años prácticamente, bueno, saqué buenas notas en el colegio y pude estudiar un curso taller de locución de un mes nada más, en un lugar así muy escondido, en un centro comercial pequeño, en una galería. Ahí enseñaban, o sea, era personalizado, era económico, accesible. Entonces ahí aprendí, ¿no? Entonces y cuando llego ahí yo no sabía mucho de radio, pero Juan Carlos, que era mi profesor en ese momento, Juan Carlos Chávez, a quien le mando un abrazo siempre, me enseñó, y bueno, las pautas que me dio es que haga un programa de radio, ¿no? Yo escogía qué es lo que quería. Entonces, como yo siempre escuchaba todo tipo de radio, para mí me pareció más fácil hacer una radio musical, ¿no? Entonces empecé a ser conductor de radio musical a los 14 años en ese taller. Y bueno, su papá era un periodista deportivo, y él me vio con los 14 años
y pensó que tenía la voz, tenía el estilo para entrar al tema del periodismo deportivo, y él fue el que me llevó a la radio, ¿no? A la radio AM. Estuve haciendo 6 meses periodismo deportivo a los 14 años, pero me dediqué tanto a la radio, o sea, tanta fue la pasión, tanta fue la fuerza de hacerlo, que descuidé mucho los estudios del colegio. Entonces, recuerdo que habría jalado muchos cursos para que me dijeran que ya no vaya a hacer radio y nada de eso, ¿no? Entonces, de ahí me alejé hasta el 2010 que ingresé a la universidad, ¿no? A estudiar ciencia de comunicación. Pero ya digamos que todo lo que había aprendido a los 14 años, que era fresco, y había desarrollado muchas capacidades, se me olvidaron con el largo de los años porque no lo hice. Y bueno, cuando estaba en la universidad, pues yo pensé ser cachimbo, ¿no? Pasarla chévere con mis amigos, salir por aquí, estar en juergas y todo eso, que es lo que normalmente muchos pasamos. Claro. Pero igual, el señor Coco Chávez, que me dio previamente la radio, me invitó a una radio FM también, entonces era un nuevo reto. Entonces cuando entré al FM yo pensé que ya era canchero, había tenido experiencia, pero me costó bastante. Empecé de cero narrando noticias internacionales, 60 segundos de un programa de 1 hora, o sea, muy poco espacio, ¿no? Pero poco a poco fui desarrollándome, fui reportero de radio, me iba a cubrir ajedrez, me iba a cubrir muchos deportes, poco a poco fui, digamos, haciendo televisión también, fui reportero de televisión, me volví conductor de radio, panelista, opinólogo cuando tenía 18 años, hice televisión también, volví conductor de televisión en el canal 3 TV Cusco. Entonces, digamos que fui quemando etapas, fui experimentando todo, ¿no? Empezando de cero, siempre de cero, ¿no? Y recién es en el año 2010 que por ahí me nace la idea de narrar fútbol, ¿no? El 2000, no me lo daban, ¿no? Porque normalmente los narradores eran personas, en provincia normalmente los narradores eran, en ese tiempo yo veía que eran personas muy, muy adultas, ¿no? De más de 40 años, tenían la experiencia, ¿no? Tenían el conocimiento. Entonces yo con 18 no le podía quitar el micro, pues era difícil. Y ya es prácticamente en el 2012 donde me dan la posibilidad de narrar con un grupo de periodistas deportivos así, digamos, ya de experiencia, que pasaban los 50 años y no había narrador, pues entonces yo me ofrecí, yo sé narrar, dije. Entonces ahí, digamos, imitando un poquito el estilo de Peredo, que fue para mí el estilo más cómodo para narrar, porque Peredo no, si tú te das cuenta de Daniel, o sea, no, en sus relatos nunca exigía bastante. Él te contaba el partido y no se gastaba, ¿no? Era como escuchar, qué sé yo, pues en esos tiempos, a Kiefer, por ejemplo, que usa mucho la garganta, o a Jaime Guerrero, que es potente, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes. Entonces, y aparte Daniel está de moda en ese tiempo, entonces yo creo que todos querían ser como él. Entonces yo era uno de ellos, pues, ¿no? Y bueno, desde el prácticamente 2012, con el ascenso de Real Garcilaso a primera, es que empiezo a narrar, me toca hacer Libertadores, Sudamericana, todo en el Cusco. Y bueno, entonces en el Cusco hice muchas cosas, pues, ¿no? Hice muchas cosas hasta que un momento, creo que ya me había pasado por todas las radios, por todos los canales, y ya había sentido que ya había llegado un tope, pues, y ya no podía crecer más, pues, ¿no? Entonces yo quise venir a Lima, pero no sabía cómo. Dale. Bueno, por así decirlo, ¿qué es lo que un narrador o un locutor necesita? Aparte de tener una buena voz que impacte, que tenga al oyente apegado a la radio, a su celular. Bueno, yo creo que informarse, ¿no? Estar muy al tanto de lo que ocurre en el fútbol, ¿no? O el deporte al cual se va a dedicar, porque imagínate, a mí una vez el año pasado por los Panamericanos me hicieron narrar vóley, y yo, pucha, de vóley, la verdad, soy muy malo, malísimo, pero tuve que leer, tuve que informarme, tuve que saber cuáles eran las bases del juego, cómo se distribuyen las posiciones. Entonces lo mismo en el fútbol, ¿no? Uno tiene que aprender lo que es la táctica, la posición de los jugadores, en qué posiciones se encuentran. Entonces eso uno lo va aprendiendo con la experiencia de que vas narrando y vas aprendiendo. O sea, cuando uno quiere narrar, a veces muchos se avergüenzan y le sale un gallo, se traban, no identifican al jugador, no chuntan a ningún jugador, y es normal, es parte del aprendizaje. Entonces yo creo que cuando uno tiene la intención de hacer algo, lo tiene que hacer hasta que le salga. Entonces yo, para narrar, cuando empecé, por ejemplo, en el 2012 en la FM en Cusco, mucha gente me miraba raro porque yo tenía 18 años, era un chibolo, y ellos tenían pues más experiencia, más edad,
y ellos decían, pero ¿cómo está narrando él? Por ahí se me salió un gallo y la gente movía la cabeza y se agarraba la cabeza y como quien dice, ¿para qué lo trajimos al chibolo? ¿Por qué no encontramos otro, no? Entonces uno, digamos, vive con esa presión, con esos juicios, ¿no? Pero igual yo le di bastante, aprendí, digamos, en ese tiempo no había donde aprender a narrar fútbol, no existía la forma de que alguien te enseñe. Entonces, en el tiempo ya, gracias a Dios, había YouTube, entonces me ponía a ver un poquito el fútbol argentino, cómo narraba Klose, cómo narraba el Viñolo, cómo narraba Mino Pons, entonces Pablo Giral, y ahora último Rodolfo Pablo, que es alguien que admiro bastante. Entonces, digamos, lo seguía, como narraba Martinoli, por ejemplo, o el cantante del Gol de Colombia, ¿no? Entonces, aprendía de todo un poco, mezclaba todo, y de eso, digamos, sacaba algo, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo también yo fui madurando, fui creciendo con mis errores, con mis equivocaciones, con mi desafinación de voz, confundiéndome de jugador. Yo te juro que cuando empecé a narrar fútbol no usaba lentes, y cuando una vez me di cuenta por qué me equivocaba mucho en los jugadores, me di cuenta que era corto de vista, entonces por eso tuve que usar los lentes, y hasta ahora los uso, porque la verdad sin ellos no puedo ver nada. Entonces fui aprendiendo, ¿no? Empíricamente fui aprendiendo, y poco a poco con la experiencia, pues me hice más fuerte en ese ámbito. Entonces yo creo que para narrar fútbol uno tiene que estar, primero, decidido a hacerlo, segundo, informado, tercero, estudioso de los equipos que se van a enfrentar, dónde se van a enfrentar. El narrador es muy descriptivo, entonces uno tiene que ser muy descriptivo. Y ya cuando uno es seguro de que puede escribir, identifica al jugador, confía en su voz, recién uno puede, digamos, usar inventiva, ser espontáneo. Entonces ahí viene la chispa del narrador, ¿no? Entonces son cosas que uno, digamos, lo encuentra con la experiencia y con la perseverancia, ¿no? Porque por eso yo te digo, mucha gente que narra y se desanima porque no tiene la voz, porque no reconoce a los jugadores, porque no sabe quién es el delantero. Entonces uno tiene que meterse a fondo en el tema y va seguramente a tener buenos resultados. Claro, y sobre todo también importa que cada uno tenga su estilo, ¿no? Porque como tú bien lo dices, Daniel era era descriptivo, y también era como si un amigo te narrase el partido, como si un hincha más te narrase el partido. Mariano Klose también es potencia en sus narraciones, cuando grita el gol a todos le impacta. Jaime Guerrero también, otro que tiene potencia, y sobre todo tú, que muchos te conocieron cuando narraste la Copa América en América TV, y impactaste sobre todo con tu estilo, con tus frases, las frases que muchos no habían escuchado y eran muy peculiares. ¿Cómo consiste tu estilo? ¿En qué se basa tu estilo? Es que el estilo se transforma y cada vez madura, ¿no? Yo creo que cuando llegué a América llegué con mucha energía, con el ánimo al tope, porque era mi primera experiencia en televisión. O sea, llegar a un canal grande como América, señal abierta, es difícil. Hay muchos amigos y colegas que narran fútbol, por ejemplo, en Gol, que no tienen la posibilidad de llegar a América o a Latina, por ejemplo, que son ahorita los canales que venden fútbol de la selección, Copa del Mundo, Copa América. Entonces es complicado. Y para mí, digamos, a los 26 años llegar a América ya era, digamos, algo que no podía creerlo, pero que sentía que me lo merecía por todo lo que había pasado. Entonces, yo llegué a América, digamos, tal vez con poca experiencia en televisión, pero con mucha experiencia narrando. Entonces, traté de calmarme, traté de analizar un poquito cómo iba a ser mi participación, qué debía hacer, cómo era la televisión, que es totalmente diferente a la radio, porque en la radio uno es más acelerado, más rítmico, en la televisión uno tiene que ser más pausado, debatir mucho con la imagen y también con el comentarista, compartir momentos. Entonces, digamos, hay que usar mucho la inteligencia, ¿no? Entonces, cuando ya el primera partida Argentina-Colombia, digamos que me costó un poco, pero le agarré la maña, y ya poco a poco cada partido, porque yo en la Copa América hice como 10 partidos, entonces cada partido para mí fue un aprendizaje, cada partido agarré más confianza. Y cuando llegué al Brasil-Argentina, ya llegué con mucha cancha. O sea, para mí era como que había escalado la escalera poco a poco y había confiado más en mí, y la gente me respaldaba. Entonces, las frases, algunas fueron preparadas, lógicamente, fueron estudiadas, las analicé antes de decirlas, que fueron 5, como la línea de Saturno, Mayday, emergencia aérea, denle una capa a ese héroe, el área de los deseos, qué sé yo, el jardín del gol, o hinchas de fútbol, ¿no? Que era algo como cuando iniciaba, o dame fútbol, dame placer, y eran cosas que yo había puesto, digamos,
un poquito planificándolo como cuál es la emoción del hincha de ver un partido. Pero ya cuando llegaron más frases que dolor, prendió la motosierra, es un partido de alto voltaje, electropunta de fútbol, más fueron espontaneidades que se dieron por la convicción que yo tenía. Ese partido de Brasil-Argentina yo conocía de memoria a los jugadores de Argentina y Brasil, conocía de memoria la alineación, no necesitaba ni ver mi hoja, que es lo que normalmente usa un narrador cuando empieza un partido o tiene una primera experiencia para narrar. Entonces yo vi el partido tranquilo, con las manos en la mesa y todo estaba en la cabeza. Entonces, con toda esa confianza pude hacer un partido que creo que queda para la memoria de muchos, ¿no? Entonces, con muchas frases, con tantas cosas que pude mezclar con el fútbol, que a algunos les parecieron bien, otros les parecieron mal, pero que se hizo y quedó, ¿no? Entonces, por eso que cuando acabó el partido, yo era inconsciente de las frases que había dicho, porque yo las dije y las narré disfrutando el partido como yo me sentía en ese momento. Entonces me sentía emocionado, me sentía con confianza, entonces fue por eso. Y aunque después de eso, lógicamente, me han querido decir que diga esas frases, tal vez si no sonaron igual o no se sintieron igual, porque cada partido te marca una pauta diferente a cómo vas a narrarlo y cómo vas a sentirlo. Todos los partidos no son iguales. Por ejemplo, a mí me tocó hacer el preolímpico sub-23 con Perú, y ese equipo de Solano en verdad era un desastre jugando, no tenía la misma intensidad. Me tocó hacer un Perú-Uruguay, que fue un partido bajísimo, hasta nunca había visto un Uruguay pero tan replegado, tan bajo de ritmo, poco creativo, digamos poco potente, y un Perú también que era muy quedado. Entonces fue un partido donde tal vez ni dije muchas frases, ni emocioné tanto porque el partido no se prestó. Pero cuando juegas una Copa América o juegas un Mundial y lo transmitas por la tele, son partidos de selecciones que juegan a morir. Entonces ahí es donde sale la magia, ¿no? Entonces digamos que hay cosas que uno también va aprendiendo en la televisión y eso marca la pauta, ¿no? Entonces, gracias a Dios, digamos, el penúltimo partido que tuve en América en la Copa fue Argentina-Brasil, y fue un partido, digamos, del desenfreno, porque el partido también lo decía, era un clásico sudamericano, y creo que desde ahí nace la historia, ¿no? Claro, es clásico sudamericano con jugadores importantísimos en la cancha. Y justamente hablando de ya metiéndonos a la Copa América, ¿qué te pareció el trayecto de Perú? ¿Cómo te pareció la primera ronda de Perú en la fase de grupos, donde pasamos como mejor tercero a la siguiente fase? Bueno, Perú fue como las líneas de un electrocardiograma en la Copa América, porque empezamos empatando con Venezuela, un partido que tranquilamente podríamos haberlo ganado. Sí. Goleamos a Bolivia, que para mí era predecible, pero empezamos perdiendo, que fue algo que uno no esperaba, y nos golea Brasil, y todos pensamos que Perú ya había acabado su partida en la Copa, ¿no? Que Perú ya a través habría hecho una de las peores Copas Américas de los últimos tiempos, porque que te goleen por más de 4 goles ya es escandaloso, ¿no? Hasta muchos ya pedían la cabeza de Galese, pedían la cabeza de Gareca, pero yo creo que Gareca es un entrenador muy paternalista, muy protector, muy mamá gallina, en el sentido de que arropa mucho a los jugadores y le das confianza. Entonces, en el peor momento él supo que Perú ante Uruguay le iba a costar mucho y que tenía que valerse por muchas situaciones de fútbol, de suerte y todo, y tuvo la posibilidad de llegar a unos penales y vencer y eliminar a Uruguay. Entonces un equipo que llegó al tope, hizo el mejor partido, creo que me parece, en la historia de Gareca, que fue el Perú-Chile, que fue la verdad un concierto de fútbol, de toque por aquí, de entrega al máximo, de una goleada de 3-0, donde hasta el arquero que tal vez digamos no sufrió tanto como otros partidos, le atajó un penal a Eduardo Vargas. Entonces fue un partido de un pico alto. Y ya para la final, teniendo el trauma del Perú-Brasil de la fase de grupos, yo creo que Perú también no pudo superar ese golpe, ¿no? Y llegó al Maracaná, que yo te digo, entré al Maracaná y me parece que es un estadio, en verdad, que se siente mucho peso, se siente mucha leyenda, ¿no? Estás ante uno de los mejores estadios del mundo, y eso como que te motiva, pero al ver que todas son camisetas amarillas también te bajonea, y te bajonea fuerte. Entonces yo creo que a Perú le costó mucho que el rival tenga esa localía, que el rival tenga una estadística más alta que
que ellos con una goleada previa. Entonces eso digamos que nos puso muy nerviosos, y por eso Perú ante Brasil cometió errores puntuales, y por más que hicieron más el esfuerzo que antes, bueno, el resultado fue 3-1, pero me parece que uno con cabeza fría y sacando el sentimiento y digamos la bronca de no haber campeonado después de 44 años, creo que lo que hizo Perú en la Copa América fue exitoso, ¿no? No cualquier equipo llega a una final, no cualquier equipo se pone segundo de un torneo donde participan todos los que siempre te enfrentan en clasificatorios. Entonces hay que darle mérito a eso, ¿no? Claro, más porque Perú demostró ser un equipo el cual se sobrepuso pese a todo. Como tú dices, comenzamos con el empate 0-0 contra Venezuela, que prácticamente era ganado. Le ganamos a Bolivia 3-1, y contra Brasil caemos 5-0, donde ya prácticamente todos los que veían a un Perú como el que había clasificado al Mundial ya pedían cabeza de todos, sin excepción alguna. Pero luego, sobre todo, también pasa lo que es el factor, lo del VAR, porque no hay que negar que nos apoyó mucho en el partido contra Uruguay, donde le anulan dos goles a Uruguay, y por eso pasamos a penales, claro. Sí. No, sí, es que el VAR creo que afectó a todos al final, ¿no? El VAR nos favoreció ante Uruguay, y tal vez el VAR hubiera impedido que Brasil no marque el tercero en la final, porque era una jugada que el árbitro no la cobró el VAR, ¿no? Y que no quedaba clara. Entonces el VAR creo que afectó a todos al final y benefició también a todos, o sea, fue un mal necesario, ¿no? Pero bueno, nos afectó a nosotros menos también el VAR, hay que decirlo. Pero sí, o sea, fue una Copa América distinta, fue una Copa América prácticamente dando inicio a una nueva década, y bueno, todos esperábamos que Perú podría superar y llegar al campeonato tal vez en esta nueva edición, ¿no? Que iba a darse este año, pero no, bueno, por la pandemia fue una sorpresa que pase para el 2021. Pero creo que Perú con Gareca tiene mucho material para explotar. O sea, todavía me parece que tiene oro en bruto, ¿no? O sea, tiene que tratar diamante en bruto, perdón. Tiene que tratar de explotarlo al máximo, y me parece que Perú es una selección de élite, ¿no? La selección peruana con Gareca es una selección de élite, no es una selección como hace 10 años con Marcarián o con el Chemo, ¿no? Que digamos era un equipo que corría poco a la cancha, que tenía poco fútbol. Hoy me parece que el equipo tiene una combinación de todo, y bueno, ojalá que eso se mantenga, ¿no? Claro, más porque Perú, como ya habíamos mencionado, demostró ser de élite. Llegamos a una final de Copa América luego de 44 años. Enfrentamos al anfitrión, a Brasil, en su estadio, en el Maracaná. Todos confiaban en un nuevo maracanazo, que no se dio finalmente. Pero sobre todo Perú demostró ser ese equipo, ¿no? Ese equipo fuerte el cual Gareca vino a armar. Pero ya viendo hoy en día, vemos que hay jugadores con los cuales somos fuertes, pero ya no contaremos con ellos en quizá 3, 4 años, como es el caso quizá de Farfán, de Paolo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué jugadores crees que están aptos o deberían ya ir pensando Gareca para poder reemplazar esos puestos que van a quedar vacíos? Bueno, yo creo que el tema de Guerrero es lo que más preocupa. A mí me parece que el tema de Farfán y la posición que tiene como media punta, es un jugador que juega mucho por el extremo derecho, o sea, me parece que todavía hay material para trabajar. O sea, está Oslin Mora, está Fernando Pacheco, ¿no? O sea, jugadores que recién empiezan, y que, por ejemplo, Pacheco está en el Fluminense, que no es poco. Entonces, digamos que la preocupación es más por el 9. Y es que no existan 9, hay 9, pero los 9 se paran lesionando o son irregulares, y bueno, el Beto da Silva, digamos que con Gareca en ese partido del 2-2, pero Argentina dejó muchas cosas de Pablo Guerrero en la cancha, ¿no? Pues si bien cierto juego por fuera, pero con la edad que tenía en ese momento, jugando a un nivel bárbaro, o sea, da la impresión de que es un jugador que tiene las condiciones. El punto es que el Beto tiene que llegar a recobrar el nivel, primero con disciplina, porque la verdad no me gustó lo último que hizo el Beto da Silva de no respetar una cuarentena que era para todos. Segundo, de llegar a Alianza Lima y volverse el goleador del equipo. O
sea, a mí me parece que el Beto no puede ser un coleccionista de camisetas, sino tiene que ser un coleccionista de goles, ¿no? Entonces, lamentablemente el Beto tiene un currículum fantástico con poca edad, pero no goles, y eso, los goles es lo que más importa, ¿no? Entonces, si no, eso a un delantero lo lleva al fracaso o lo hace cambiar de posición, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, ¿no? Un Advíncula que en su momento empezó como extremo, como jugador de media punta y terminó ahora como lateral, ¿no? Entonces te pasa. Entonces yo creo que para mí el Beto es el jugador con más características técnicas a Paolo Guerrero, hasta por la forma física, ¿no? Por los movimientos, pero no llega a una madurez rápida, ¿no? A Paolo Guerrero, imagínate cuánto tiempo ha pasado para que Paolo Guerrero también llegue al nivel. O sea, fue cuando yo tenía 29 años y fue campeón del mundo con Corinthians, ¿no? Antes teníamos que depender de Fano, de Rengifo, de Daniel Chávez, de esperar que algún chico por ahí en el extranjero aparezca, o esperar que Pizarro haga marque los goles, tenga la solución, y entonces uno, digamos, era dependiente de ellos, pero no teníamos un delantero, digamos, firme, como por ejemplo Uruguay lo tiene con Cavani y Suárez, qué sé yo, Brasil lo tiene con Gabriel Jesús y Firmino, Argentina lo tiene ahorita con Lautaro Martínez, por ejemplo. Entonces no tenemos el delantero firme por ahora, ¿no? Por ahora es Pablo Guerrero y detrás de él está el Beto da Silva. Ahora después está La Torre, está Christopher Olivares, pero Olivares cuando tiene la camiseta de la selección le pesa, creo que el hombre trota a la cancha. Está Sebastián La Torre de Cantolao, por ejemplo, que es un jugador que me gusta mucho, pero que no siento que sea tan rápido. Entonces hay material, pero bueno, ojalá que maduren, ¿no? Lo más pronto posible. Y Aldair Rodríguez, el jugador de Binacional. Claro, o sea, Aldair, por ejemplo, también tiene las posibilidades, ¿no? Me estaba olvidando de él. Y ha tenido una evolución importante. Pero es que acá hay una cosa que pasa con el delantero peruano. Lo que pasa es que los futbolistas tienen que estar acostumbrados a jugar a un nivel en todo lado, sea en la altura o en el llano. Entonces Aldair llega a un máximo nivel jugando en Binacional y digamos hay un Aldair Rodríguez en la altura, hay un Aldair Rodríguez que baja a Huánuco y también marca gol, hay un Aldair Rodríguez que te complica en Lima, pero Aldair Rodríguez para que esté metido en una órbita tiene que ir a un equipo grande, y Binacional por más que sea el campeón nacional, digamos no que juega en ese gol, lo fichte para el próximo año. Es válido, una gran campaña. Si yo fuera Gareca lo convoco. Si Perú va a la altura de La Paz, que va a ir, y creo que este año, si es que las carreteras vuelven en septiembre, lo llevaría el Diego Rodríguez porque me va a servir bastante, ¿no? Pero para ya tomarlo en serio en todos los partidos, el hombre tiene que ir a un club grande aquí en la Liga 1 o irse al extranjero y destacar, porque una cosa es, como te digo, jugar en Binacional sobre 3.800 metros, y otra cosa es ponte, pues vestir la camiseta de Alianza, la U, Cristal, que digamos son los equipos vitrina. O sea, a veces la gente se molesta, y hasta mis paisanos que son cusqueños se molestan, porque uno dice, pues, oye, ¿por qué solamente la U, Alianza y Cristal? Porque hoy en día es una realidad que son la vitrina del fútbol peruano. Uno, ¿por qué? Por la tradición, por los clásicos que se juegan, y porque normalmente el Gareca y el comando técnico paran en Lima. Es una verdad, paran en Lima, no se toman el trabajo mucho de ir a provincia, ¿no? Entonces, para mostrarse uno tiene que estar en las mejores vitrinas, y es una realidad, ¿no? Claro, y bueno, también se demostró mucho el hecho de que quizá hay jugadores de altura y hay jugadores que rinden más en campo, que rinden más en altura y que rinden menos acá en Lima, porque bueno, Binacional es un equipo el cual realmente te lleva a su altura y te gana, te destruye totalmente. Sí, claro. Y se vio su deficiente que en lugar sin altura cuando jugó contra River en Argentina, donde le dio un baile pero excepcional a River en la Copa Libertadores. Sí. Lo que pasó con Binacional ante River fue una muestra de que bueno, la altura te ayuda mucho y que jugar fuera de ella cuesta bastante, y River ha sido campeón de América, su campeón de Libertadores, entonces es un rival durísimo, ¿no? Entonces
y aparte que juega otro ritmo, otra velocidad, o sea, con jugadores de mayor calidad, con jugadores que son jóvenes, que tienen la potencialidad para desarrollarse y que normalmente son vendidos a Europa, ¿no? Entonces, River es una cantera fuerte, ¿no? Es una cantera fuerte y digamos una cosa diferente en Binacional donde el presupuesto es mucho menor, donde los talentos son escasos, entonces, y hay jugadores para otro nivel, ¿no? Entonces, digamos que eso le costó a Binacional. Y bueno, lo que pasó con Andy Polar, por ejemplo, ¿no? Andy Polar, en Binacional fue el mejor jugador que hubo en la apertura, pero cuando trajeron a Lima para jugar los Panamericanos, o sea, no destacó, No rindió y fue para una nada. desilusión, ¿no? Entonces, son cosas que los jugadores tienen que superar, ¿no? Porque, digamos, un jugador que rinde, te rinde en todas las canchas, y no es una facilidad, sino que es una necesidad. Claro. Ya para terminar, ¿cómo ves a Perú para estas eliminatorias? ¿Cómo ves su nivel? ¿Cómo ves sus jugadores que van a llegar? Bueno, yo creo que Perú va a ser un rival muy peligroso de visita y le va a costar a Perú también la vuelta defender su localía. Yo creo que los rivales van a venir a jugar, digamos, de una manera muy distinta, tomando muchas precauciones tácticas para que Perú no pase por encima de ellos. Y ya lo hemos visto, digamos, en los amistosos, ¿no? Perdimos contra Uruguay, perdimos contra Colombia, perdimos contra Ecuador, digamos, en los amistosos que nos tocó de local. Entonces yo creo que a Perú le va a costar demasiado defender la localidad, pero va a ser muy peligroso de visita. Ojalá que esta pandemia haga que los jugadores lleguen a mejor nivel. Por ejemplo, todos su mayoría están de para. Por ejemplo, Yotun tuvo una lesión, ya se ha recuperado, pero todavía no vuelve a los entrenamientos como se debe. Entonces, de alguna manera, esperemos cómo evolucionan. Pero eso sí, en septiembre la selección tiene que estar ya lista, ¿no? Entonces también como llegue la selección y como llegue el nivel del equipo, también va a depender mucho de cómo se realiza la Liga 1, porque hay jugadores que integran la selección y si la Liga 1 empieza en agosto, pues, los jugadores van a llegar, la verdad, matados, ¿no? Me preocupa mucho lo de Galese porque la MLS la verdad está muy complicada por ahora. Estados Unidos es el centro de la pandemia y a mí me parece que la MLS hasta se prevé que no se juegue este año, entonces un arquero como Galese que no juegue es preocupante, ¿no? Pero uno sabe que hay jugadores que a veces no juegan, como le pasó a Alberto Rodríguez y llega a la selección y rinden al máximo, ¿no? Pero bueno, digamos, son preocupaciones, pero ya lo que aterriza todo es Gareca y yo creo que en ese sentido Perú se ha vuelto una selección de élite, ¿no? Hay que reconocerlo. Mucho me dicen, no, Perú que va a ser de élite si en los amistosos nos paran ganando, pero los amistosos son un termómetro nada más, son termómetros de rendimientos individuales y grupales, pero no es un equipo definitivo, ¿no? Porque si los amistosos serían a ver, los amistosos en verdad serían tomados en serio. Por ejemplo, a mí no me cabría dudas que Perú cuando jugó contra Holanda, por ejemplo, el amistoso después del Mundial, Gareca no se hubiera animado a hacer más de 3 cambios, ¿no? Y hizo 4, creo. Entonces, Gareca sabe por qué hace la cosa, hay que confiar en él, porque cada vez que uno piensa que el equipo en verdad llega a un bajo nivel, llega a una Copa América o llegan las clasificatorias y Gareca nos da una cachetada, pero con toda la fuerza, porque él sabe lo que hace, ¿no? Él sabe cómo mide a su equipo. Ha demostrado tener autoridad para el equipo y ha demostrado que realmente no le va a chocar el hecho que los hinchas tomen mal a Perú, que lo tomen como el peor, que critiquen a cada rato a los jugadores y sobre todo ha demostrado tener un pilar fuerte en esa selección. Sí, o sea, tiene un poder de mando y de convencimiento y de motivación hacia el equipo, ¿no? O sea, es un líder que se acomoda a la selección. Y un líder así en un equipo de jugadores desmotivados, como era la selección peruana antes que llegue Gareca, es difícil encontrar. Entonces, yo creo que hay que aprovechar a Gareca y, bueno, criticar, digamos, los temas individuales, pero los amistosos me parece que Gareca da las oportunidades, ¿no? Da las oportunidades y ya los jugadores son los responsables que si lo aprovechan o no, ¿no? Entonces, ese es, digamos, los amistosos son termómetros, nada más. Y bueno, vamos a ver la verdad cómo llega Perú para septiembre. Claro, dale. Para terminar yo, Fred, ¿cuáles son tus aspiraciones como periodista? Bueno, yo me he puesto la meta, por ejemplo, de esta temporada que se viene,
ser digamos, narrador de la selección peruana en televisión. Esa es mi meta, espero que se pueda dar la oportunidad. Bueno, en América estamos con Toño, entonces Toño tiene una experiencia bárbara, tiene muchos partidos encima, y bueno, ojalá que por ahí se dé alguna oportunidad, si no igual seguimos trabajando para esperar la chance, ¿no? Igual llega el próximo de la Copa América y a veces en el fútbol uno nunca sabe lo que va a pasar, pero me estoy preparando mucho para ser el narrador de la selección. Bueno, también otra meta que tengo es también, digamos, evolucionar, ¿no? Porque eso de ser narrador es algo que me apasiona bastante, pero también quiero hacer cosas como lo hizo Dani, por ejemplo, en el sentido de analizar más el fútbol, no solamente ser un relator que te cuente el partido, sino también que te puede analizar una jugada importante. Entonces, mi meta también es volverme comentarista deportivo, opinólogo deportivo, opinólogo de fútbol más que todo, ¿no? Que es, digamos, lo que más me mueve, me intriga. Entonces, eso es lo que, digamos, estoy intentando hacer hoy gracias a las redes sociales, que es una vitrina importante hacia los demás. Y bueno, espero que la gente que apoya mi carrera, bueno, apoye también ese reto de comentar al fútbol. No sé si se puede dar la oportunidad en la radio, igual siempre uno va a lucharla y bueno, soñar que los torneos que se vengan sean torneos que pueda hacer más historia, hacer mi propio nombre, llegar a ser más conocido, ganarme un lugar en el premio deportivo, porque el premio deportivo es un campo muy competitivo, la verdad, porque yo te puedo decir, ahorita uno está en América y mañana puede ser que estés en la calle no haciendo nada, ¿no? No es como otros trabajos donde tú puedes estar en un trabajo y te puedes ir a otro, ¿no? Porque es muy competitivo. Si tú pestañas, te duermes, pues ya no vas a tener otra oportunidad. Entonces siempre estás mirando hacia atrás al abismo. Entonces, la idea es que siempre llegue a alto nivel y bueno, también, bueno, esperar que Perú clasifique un mundial, llegar a ser narrador de selección en Qatar, llegar a un mundial, narrar fútbol peruano en televisión también, que es algo que me encantaría, ojalá que se pueda dar la oportunidad en los próximos años. Y bueno, seguir aprendiendo y bueno, compartir también las experiencias como esta oportunidad puedo hacer contigo y con otros amigos que siempre me dan la chance de poder conversar. Dale, Jofred. Y bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista a Johncito. Gracias a Johncito también gracias a John, un abrazo, que me ha prometido comida de la selva, pero bueno, con esta pandemia no sé cuándo llegue. Quiero mandarle un gran abrazo a Jefferson Bazán también, que nos ha estado siguiendo desde Francia. No quiero ser ingrato con los amigos que nos siguen, que están ahí mirando la transmisión, a Joseph también, que me dice que sabe de Cienciano. Bueno, en Cienciano las cosas también, ellos quieren jugar la Liga 1 y es una mentira lo que se dijo que Cienciano no quería jugar la Liga 1, así que todo tranquilo. Bueno, gracias a ustedes, a Fútbol.p por darme la oportunidad y cuando quieran, a la hora que deseen, menos en la madrugada, estamos ahí para conversar. Claro, sobre todo invitarte a ti que sigas esta página y que tenemos mucho contenido para seguir entreteniendo, porque esto no es la primera ni la última vez que vamos a hacer esas transmisiones. Y de verdad, muchas gracias. Esperamos en algún momento volver a charlar, pero esta vez en persona.